Esto es BIM Coach, un sistema de capacitación inducido a generar plantillas de trabajo específicas para todas las actividades posibles dentro de las ramas de diseño, ramas productivas, planificación y ejecución de proyectos. Empezaremos con las generalidades, elementos y particularidades en este primer curso. Bien, el BIM es un sistema que pretende enlazar todas las particularidades y generalidades de las actividades productivas, tangibles y construibles. Como ven en el gráfico, el trabajo humano depende del dinero, de los plazos o tiempos, de la calidad y del grado de innovación en los actuales momentos. Todo está relacionado, es un ciclo en el cual la afectación a uno de los miembros o elementos de este ciclo afectará a todo el sistema. El trabajo humano en los actuales momentos es el dinamizador de las actividades generales de cualquier actividad productiva. El dinero es el elemento principal para poder solventar las gestiones de este sistema en cada uno de sus componentes. Junto al dinero está el tiempo y los plazos. El dinero no actúa solo, el dinero actúa con plazos. La innovación es la habilidad de optimizar proyectos por medio de muchas maneras, muchos ejemplos. Y la calidad es la base fundamental de la perdurabilidad o del buen funcionamiento de un sistema construido, diseñado o en operación. Estos 5 elementos pueden enfatizarse dentro del sistema. En el gráfico están en una situación de igual importancia, pero se podrían hacer ejemplos de sistemas enfatizados con el trabajo humano, ejemplo. Se pueden hacer casos de este mismo sistema con énfasis en calidad, ¿no? Partiendo de la calidad hacia los otros aspectos. Podemos realizar el mismo esquema cíclico basados en la innovación. Desde la innovación, crear un proyecto. Igual con el tiempo, podemos basar el tiempo, los plazos, como base de un proyecto, como origen de un proyecto, como el motivo principal de un proyecto puede ser el tiempo o los plazos. O el motivo principal también puede ser el dinero, la generación de un proyecto con énfasis en los costos. Entonces, en la conclusión final es que es un esquema cíclico, pero que se puede dar énfasis en cada uno de los elementos nombrados, cada uno de los 5 elementos que constan en esta lámina. De tal manera que, en aras de precisar una plantilla de trabajo para su futuro emprendimiento o utilización del sistema BIM, debe usted pensar en su esquema de trabajo qué es lo más importante. El trabajo humano, la calidad, la innovación, los plazos o el dinero. O cambiemos el orden de la pregunta. No es quizás lo más importante, pero es lo imprescindible, o lo que su cliente le pide, o lo que el ambiente o el entorno donde usted se encuentra le exige. Estas son las condiciones ideales cuando existe información. Cuando existe información, es totalmente posible circunscribirnos a estos 5 elementos. De tal manera que, viendo el texto del lado derecho, con esta información es posible informar a los elementos o intervinientes en este proyecto, enfocar
a los intervinientes o partes de este proyecto y reducir los aspectos más importantes de este plan en conjunto. Estos 5 elementos son generales, pero dan a entender de que el trabajo que se va a realizar con el programa BIM o con el sistema BIM no pertenece a una sola persona, sino a un equipo de personas, ¿sí? Que tienen que estar informados para después enfocarse en el objetivo principal, que parte principalmente de estos 5 elementos posibles o similares, y como última instancia reducir el trabajo hacia un solo esquema. Este es el primer ejemplo, la primera lámina, tomando en cuenta de que todas las condicionantes están dadas, tenemos toda la información. Vamos a ir a una segunda lámina basados en que el esquema está un poco difuso. Quizás en la próxima lámina vamos a ver generalidades externas que se basan en no tener la suficiente información para llegar a estos 5 elementos, ¿no? Entonces empezamos con el primer supuesto, el supuesto de tener todos los datos, toda la información, las metas claras de lo que el proyecto merece ser, el objetivo, las cantidades, los tiempos o plazos y la apertura hacia la innovación que este proyecto permite dentro de sus componentes e intervinientes. Vamos a la segunda lámina, donde se ven aspectos de generalidades externas. Bien, este curso pretende, como mencionamos en las primeras láminas, enfocar y precisar plantillas de trabajo. ¿Qué es una plantilla de trabajo? Es una reducción o precisión del programa ArchiCAD y la metodología BIM hacia la actividad y el objetivo que usted, como alumno de este curso, pretende. Bien, ¿qué pasa cuando no tenemos la información? ¿Qué pasa cuando no hay orden en la información? Hemos incluido en este curso aspectos científicos de identificación de sistemas difusos. ¿Para qué hemos incluido estos 5 aspectos científicos de análisis de variables? En aras de que ustedes no pierdan tiempo, de que ustedes puedan planificar e identificar sistemas complejos y poder decodificarlos, poder leerlos e interpretarlos de la mejor manera. Entonces, vamos con el primer principio. Estos son principios científicos, ustedes los pueden buscar en el internet, utilizados en aspectos tecnológicos con mucha frecuencia, tanto como tecnologías, como principios tecnológicos o como consecuencias o resultantes de problemas resueltos. Empecemos por la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es la capacidad de desorden máximo de un sistema. Y por ende, es la cantidad de información que un sistema puede receptar, ¿sí? La entropía tiene muchas acepciones, muchos significados, desde el lado científico, físico, comunicacional, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es la entropía? ¿Para qué nos interesa? ¿Por qué traemos a colación este factor? Porque para la aplicación correcta del ArchiCAD y de la metodología BIM es necesario saber, por medio de un análisis, cómo es el sistema, qué tan desordenado está. Una vez identificado ese primer factor de desorden o caos o complejidad, tenemos que analizar qué información o hasta qué información ese sistema tiene la capacidad de receptar, ¿sí? Nos podemos topar con un proyecto con los miembros del mismo, con las mejores intenciones de hacer el mejor trabajo posible, pero si
sus habilidades humanas no son las adecuadas, o el sistema tecnológico usado no es el correcto, o el idioma entre los intervinientes no es el correcto, ese sistema no va a poder receptar información. Peor, organizarla. Entonces, la entropía es la correcta identificación de un sistema desordenado, saber hasta qué punto puede estar desordenado, o dicho de otra manera, cuánta información dentro de ese caos ese sistema puede captar. ¿Sí? Vamos al segundo, la borrosidad. ¿Cuál es el principio de borrosidad? Se lo conoce también como lógica difusa. Son sistemas caóticos en su mayoría de los casos, pero con un grado de información oculta. Que no se malinterprete la palabra oculta, no es querer ocultar información, sino es no saber suficiente información para poder sacar una conclusión sobre un tema. Si un sistema es demasiado borroso o difuso, no van a poder ni siquiera aplicar el primer principio de la entropía, porque no van a poder ver absolutamente nada. Un sistema borroso o difuso se basa en, como el nombre lo dice, es como estar en un carro sin luces y con el parabrisa empañado por lluvia, donde la realidad está al frente, pero usted no la puede ver. La información existe, pero usted no la tiene. Entonces, hay sistemas en los cuales uno puede deducir que existe el sistema, pero no lo puede ver. ¿Sí? Esto es el estado más caótico de cualquier proyecto. Cuando usted necesita información, sabe que puede o podría existir, pero no está a su alcance. ¿Sí? Vamos al otro principio, que es el principio de la observación. El principio de la observación es un principio muy simple, su palabra lo explica todo, pero desde el punto de vista de análisis y de conclusión es importantísimo empezar análisis de observación pura que se basa en la mayoría de los casos en el silencio. Solo se puede observar en silencio. Entonces, cuando hay mucho ruido, mucho caos, mucha verbalización de temas principalmente técnicos, cuando no hay la suficiente capacidad de expresión para dilucidar los mensajes que este sistema nos está dando y que este proyecto está queriendo darnos, hay que hacer un proceso de observación que usualmente es no verbal, ¿no? Aterrizar el proyecto y sus particularidades hacia la no verbalización del tema. ¿A qué me refiero? A analizar profundamente con técnicas existentes cuáles son las particularidades de este proyecto que están haciendo, que está en curso, y tratar de levantar información en base a la observación. Vamos al otro principio, que es la fractalidad. La fractalidad es la capacidad que tiene la naturaleza para partir de un módulo básico que se repite y se multiplica de manera igual, generando muchos sistemas. Es un pequeño sistema perfeccionado al punto de poderse ampliar, ¿sí? ¿Qué es un fractal? En un árbol es una hoja. Una hoja es un sistema que se multiplica matemáticamente. Hay una matemática científicamente probada. Hay la matemática de la fractalidad descubierta por un científico que analizó la naturaleza. Entonces, este principio lo usamos para, en caso de sistemas caóticos, hacer un pequeño fractal, un pequeño ejemplo de lo que podría ser, buscar acuerdos y de pronto poco a poco ir multiplicando ese esfuerzo pequeño, ese mínimo esfuerzo pequeño,
de tal manera que se genera la menor cantidad de confrontaciones. Son los acuerdos mínimos que llegan los intervinientes, o las ideas que se cruzan, o las ideas que se definen, hasta con esos acuerdos mínimos, ese fractal, llegar a multiplicarlo, ¿no? Es ese hilo conductor, esa ruta crítica que mueve todo, ¿no? El esquema de rutas críticas es una actividad principal que puede mover todo. Más o menos ese es el concepto que será explicado y podrá ser explicado a mayor profundidad. Este es simplemente una introducción. Y el último ejemplo es el efecto mariposa. El efecto mariposa es un teorema conjeturado y edificado por un científico que se dedicaba a hacer estudios sobre el ambiente, sobre el clima, un meteorólogo. Este señor, en la época de los 60, estaba usando sistemas tecnológicos de esa época, y en sus cálculos del clima habían resultados inconsistentes. El tipo analiza los parámetros varias veces y se da cuenta de que estaba todo bien, pero cuando se pone a analizar los números infinitesimales con muchos ceros hacia el lado derecho, décimas, centésimas, etc., se da cuenta de que una pequeña falla en un número centesimal ocasionó esa variable inconsistente. Entonces el tipo conjetura de que los detalles mínimos multiplicados por otros factores pueden generar inconsistencias y fallas. ¿Y a qué me refiero con esto? De que el programa ArchiCAD y el sistema BIM es una plataforma ideal para atender principalmente los detalles y su influencia con el proyecto en total, ¿no? Una vez definida una idea, vienen las precisiones y los detalles, y en los detalles está el éxito. Hay muchos dichos, muchas frases populares que lo expresan así. Bueno, esto es un hecho científico. Con eso terminamos la explicación de estos 5 principios que vamos a aprender a aplicar en caso de que no tengamos la información. La primera lámina estaba basada en el principio de que tengamos todas las variables, todos los principios. Pero estas 5 armas para dilucidar sistemas con alto grado de incertidumbre nos van a servir para poder generar esa plantilla de trabajo que es el objetivo de esta guía. Entonces, ¿cuáles son las pretensiones de estos 5 principios? Aclarar, sistematizar y definir. Aclarar, hemos usado principios para la aclaración como la borrosidad, la entropía. Para sistematizar se usan principios como la observación, la fractalidad, y para definir los detalles, el efecto mariposa y su importancia. Básicamente, esa es la segunda escena en que podemos estar con sistemas que no tienen toda la información. Vamos a la tercera lámina, donde el nivel de incertidumbre aumenta un poco más. Bien, vamos a los elementos del BIM y su sistema. Vamos a la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? La temporalidad es el decidir si el plan o el proyecto al cual estamos aplicando o ejerciendo una labor de coordinación, de ejecución, de gestación, va a ser diseñado, concebido, planificado para el tiempo presente, o va a ser proyectado hacia tiempos futuros o actividades futuras, ¿no? Pensar en el diseño de un espacio polifuncional merece una acción del tiempo sobre ese espacio. La cuarta dimensión habla del tiempo y sus variables.
Entonces yo puedo diseñar un proyecto tanto de manufactura, agronómico, arquitectónico, infraestructura, pensando en los años futuros, en la perdurabilidad de los materiales que estoy utilizando, en las inclemencias posibles del clima, basados en datos históricos, en la modificación de ese espacio, en el aumento, el crecimiento, la remodelación futura, la inclusión en ese espacio de mobiliario quizás transformable o usable de diferente manera, la inclusión del tiempo en el diseño y la planificación es uno de los elementos del BIM y es una de las particularidades del BIM. El BIM nos permite, como dice el texto del lado derecho, simular, deducir y conectar. Simular, ¿por qué? Porque tenemos a mi mano derecha un ejemplo clarísimo, el hipercubo. El hipercubo es un diagrama, para que se explique mejor, de cómo el cubo puede transformarse y moverse dentro del tiempo, formando una figura casi circular, ¿no? Es una comparación, es un símil usado para poder explicar que la temporalidad es importantísima en razón de la planificación principalmente, ¿sí? Si ustedes me dicen para qué sirve la temporalidad, para planificar, ¿sí? Pero si yo voy a planificar a futuro, tengo que simular, texto del lado derecho, simular, ¿no? Yo no sé qué va a pasar en el futuro, puedo simular muchos escenarios que podrían pasar. El BIM es ideal para esto, porque es un sistema, como lo vamos a ver en las láminas siguientes, parametrizado, que permite modificar variables y combinarlas en base a obtener o simular resultados y poder deducir en presente lo que se podría dar en el futuro. ¿Qué más? ¿Qué nos permite? Deducir. Una vez que simulamos, deducimos no solamente características de espacios, de formas, de procesos, de líneas de producción y muchas otras cosas más, sino que deducimos costos, deducimos mantenimientos, etcétera, todo lo que sea en el futuro. Y conectamos el presente con el futuro. Esa es la temporalidad. Eso nos permite el BIM, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina a ir precisando estas borrosidades, estas incongruencias que todo proyecto que está en nuestras manos tiene en mayores proporciones o menores. Bien, entonces, otro elemento del BIM es el dato. El dato. Sin datos no hay tecnología. No podemos usar un programa, llámese BIM, llámese ArchiCAD o cualquier otro modelo si no tenemos datos. Y para tener datos se necesita no solo conocimiento, como dice el gráfico, no solo información, sino llegar al número, al parámetro. El BIM es un sistema parametrizado, funciona con parámetros. Esos parámetros se basan en acuerdos entre las personas, entre los entes, las normas, las leyes, el entorno, el cliente, el mercado. Todo eso generan un dato. La estadística pasada, el histórico, todo eso genera un dato. Y a ese dato se le pueden aplicar variables, como las que vimos en la lámina anterior. Si al dato yo le aplico la temporalidad, ya vamos hilando fino a ver hacia dónde podemos derivar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del dato? Precisar, parametrizar y calcular. O sea, una vez que tenemos las ideas claras, que sabemos nuestra proyección y simulación en el futuro y presente, y hay acuerdos entre las personas, se puede precisar, parametrizar y calcular. Entonces, el resumen del dato, yo diría una palabra que resumen: acuerdo. Son los acuerdos
entre los intervinientes que se resumen en un número variable, un número no solamente un número frío, sino un número con cualidades, no solamente un tema cualitativo, sino cuantitativo, no solamente un tema cuantitativo, sino cualitativo. Ese es el dato, es un número con cualidades. Bien, hemos terminado la primera parte, vamos a la segunda parte. Todo este proceso de análisis y el uso del ArchiCAD y el BIM como arma nos trae muchas ventajas y mucho riesgo mitigado, riesgo combatido. ¿Cuáles son los riesgos mitigados con el sistema nombrado, sistema BIM y programa ArchiCAD? Primero es el riesgo económico y técnico. Si yo tengo datos parametrizados con una claridad y poca borrosidad, con temporalidad en mis diseños, con suficiente entropía, usando un programa como el BIM que me permite una entropía enorme, una capacidad de información ilimitada, lógicamente yo voy a bajar mi riesgo económico y mi riesgo técnico porque voy a tener todos los parámetros a mi lado, ¿sí? También voy a mitigar el riesgo en seguridad personal y física porque el BIM y el ArchiCAD permiten perfectamente planificar obras hasta el detalle, metodologías de trabajo, sistematización de procesos, monitoreo de procesos y estadística de procesos, control de avance, control de ejecución. Al saber toda esa información y tener la entropía suficiente en mi programa para que no solamente se alimente correctamente con datos, sino que puedan esos datos matriciarse, hacerse matriz y arrojar información de tendencias reales sobre lo que está pasando y compararlas con las simulaciones previas, se transforma en un elemento que definitivamente nos aminora el riesgo casi a cero, dependiendo de la cantidad de información que el sistema contenga. Entonces, todo esto deriva, los dos anteriores nombrados, el riesgo económico y técnico mitigado y el riesgo en seguridad personal y física, en un bajísimo riesgo legal, Básicamente con el BIM los abogados se quedan sin trabajo, porque los abogados trabajan en contratos para generar cláusulas que castigan las imprecisiones, que castigan los incumplimientos, que castigan la mala calidad, que castigan los sobrecostos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema BIM y el programa ArchiCAD tienen la suficiente capacidad para aminorar riesgos y hacer que el estrés de los proyectos, la incertidumbre de los mismos, la borrosidad y la entropía y todos los aspectos del nivel de observación sea mucho más agudo porque tengo mucho más información. La observación depende de la información. Si yo tengo más información, puedo observar más, porque tengo menos borrosidad, tengo más claridad. Me permite hacer simulaciones, me permite hacer pequeños fractales en los cuales yo puedo ir experimentando propuestas de innovación. Y más que nada, lo más importante es la entropía, ¿no? Es un sistema que puede tolerar mucha información, puede cruzar mucha información, sacar conclusiones con mucha información de lo más diversa y compleja. Y eso deriva en la innovación, La innovación muchas veces es riesgosa, por eso estoy tocando este tema en esta lámina. La innovación siempre se la denomina como algo riesgoso. ¿Por qué hacerlo diferente si lo hemos hecho toda la vida de esta forma?
no importa que nos salga más caro, no innoves. La innovación es tomada en nuestra sociedad y en el mundo como un riesgo. Entonces, bajo esa premisa, yo diría que el BIM y el ArchiCAD disminuyen tanto los riesgos típicos en cada una de las fases o elementos que acabo de mencionar en todas las láminas, que queda un gran espacio para la innovación. Eso es lo que yo podría rescatar, ¿no? La innovación es una de las características principales del programa ArchiCAD y el sistema BIM, debido a la cantidad de información que se puede procesar en un solo acto. Eso diría yo que es la mayor característica residual, si se lo puede llamar. Es una conclusión, es una consecuencia natural del proceso BIM, ¿no? La consecuencia natural del proceso BIM, repito, genera desestrés, genera más tiempo, genera mucho más ampliación de análisis de cada uno de los elementos, genera menos fatiga, menos cansancio, menos decisiones aceleradas que también son riesgosas, menos presión, para determinarlo con una sola palabra. Dicho lo anterior, ¿qué genera el BIM? Finalmente genera confianza. Si hay confianza entre las partes, los contratos serán los mínimos posibles. La fiscalización tendrá un trabajo muy leve, o de pronto desaparece la fiscalización con buenos controles de calidad. De pronto se sustituye la fiscalización por un buen departamento de control de calidad. La colaboratividad, insisto, el BIM y el ArchiCAD generan el suficiente tiempo de armonización entre los intervinientes de cualquier proyecto para lograr su objetivo, porque obliga por el vínculo entre las disciplinas que intervienen en un proyecto a que el tema sea colaborativo, obligatoriamente. Y lo más importante, genera precisión, genera el dato, el famoso dato que estábamos hablando en una lámina que ya pasamos. Entonces, básicamente, esas son las ventajas lógicas. Todo lo que he descrito deriva en eso. ¿Cuáles son los ámbitos de acción? Los ámbitos de acción es la resultante de todo lo anterior, inducido hacia campos de acción productiva, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, ¿para qué sirve el BIM? ¿Para qué sirve el BIM? Sirve para construir, para diseñar, ¿no? Arquitectura e infraestructura, urbanizaciones, edificios, viviendas, sistemas constructivos, todo lo que tiene que ver con estructuras e infraestructuras. ¿Para qué sirve también? Para la manufactura y logística, para procesos industriales, semi-industriales, semi-artesanales, y su distribución, su debido proceso de bodegaje, su proceso de transportación, sus tiempos. El BIM es un sistema que puede conectarse con interfaces de control remoto, de control contable, etcétera, etcétera, etcétera. Debido a que tiene la particularidad de ser un archivo tridimensional, como lo mencionamos en el tercer gráfico. Entonces, el BIM no solamente funciona para diseñar y construir, sino para cuando el sistema está en funcionamiento, el sistema construido, la fábrica, el edificio, la vivienda, una vez puesto en marcha, funcionando, el BIM funge como un archivo, como cualquier otro, pero la ventaja es que se pueden ver las partes y piezas, o los espacios, o los factores, o las interfaces con esos espacios que le querramos dar, ¿no? Con un sistema de archivo tridimensional puedo controlar espacios en tiempo real, puedo controlar movimientos o acciones en tiempo real, monitoreados con inteligencia artificial y conteo por esa vía, etcétera, etcétera, etcétera.
el sistema BIM y el programa ArchiCAD es la combinación entre el dato que ya hemos conversado y el espacio, ¿no? Es la nueva puerta de entrada a la categorización de visualización de datos. Si ustedes me preguntan cuál es la conclusión final, el ArchiCAD y el sistema BIM me permiten visualizar datos. Lo que antes era un número me permite la opción de ser posible de visualizarlo dentro del espacio o hacer una presentación de algún diagrama que me lo explique de una forma didáctica y tridimensional. El sistema BIM y el programa ArchiCAD es la base de la exposición de productos en tiempo real dentro de cualquier espacio, vistos virtualmente sin la presencia del cliente. El sistema BIM y el programa ArchiCAD es la puerta de entrada hacia la visualización, monitoreo, seguimiento de espacios y de parámetros que encierran esos espacios, con los interfaces y simuladores o sistemas de control que podamos implementar dentro de cualquier esquema planteado, ¿no? Los sensores aplicados hacia espacios o cosas, objetos que se localicen en esos espacios, sensores de temperatura, sensores de limpieza del ambiente, sensores de cualquier factor que podamos incluir dentro de nuestro esquema productivo. El ArchiCAD y el sistema BIM tienen el sistema y la apertura tecnológica posible para hacer de la tridimensionalidad un idioma nuevo, especialmente de las cosas tangibles, de las cosas que se construyen, de las cosas que se utilizan. Bien, sin más comentarios, esto es todo. El módulo introductorio de cada una de las láminas se puede hacer un curso, de cada una de las láminas existe un curso que se basa en cada uno de los aspectos mucho más ampliados hacia el orden y el énfasis que el alumno quiera darle a este curso. Bien, me despido. Muchas gracias.